a cómo hacer. Bueno, hoy domingo me levanté temprano para poder terminar de hacer esta maceta y no me afectó nada. Bueno, disculpen por eso, pero como ven, hoy prenderemos maceta más de fuego porque ya estamos casi a los 10.000 suscriptores. Sí, 10.000 suscriptores y vamos creciendo gracias a ustedes. Así que apóyame suscribiendo a este canal porque a los 10.000 suscriptores te viene una sorpresa, algo distinto. Así que suscríbete al canal, activa notificaciones porque YouTube no te avisa si no estás activado las notificaciones. Y por favor regálame un like, comparte el video, comenta tu pregunta, yo respondo todo. Y sin más que decir, comencemos. Bueno, ya en la mesa ya conocemos nuestro molde de media luna. Vamos a mojarlo como siempre. Y procederemos a forrarlo, ya saben, pedacitos chiquitos para que el papel no se doble. Mientras más ancho sea, más deja líneas a la hora de desmoldar. Preferible que sean trozos delgados. Este papel de cemento, pueden usar cualquier papel. Cualquier papel pueden usar, papel periódico, papel de cuaderno. Lo importante es que no gasten mucho. Yo, por ejemplo, ahorro poniendo lo que es papel de cemento, ya que viene del mismo cemento y bueno, es un poco más grueso que tomar una hoja de otra cosa. Ponemos nuestro gel manguerita. Esta es para que salga el mismo gruesor. Ahora la mezcla, como ya sabemos, 2 de cemento, 2 de arena diré, y 1 de cemento. Nada más. Ponemos arriba. Calculamos más o menos cuánto entra. Creo que es suficiente. Vamos aplastando y vamos dándole forma. Es eso, con nuestra plancha. Pasamos. Tratamos de ir presionando casi nada. Secamos. El secado es lo mismo, 2 de arena y 1 de cemento. Y todo lo que sobra vuelve al mismo recipiente para hacer otras macetas o platos. Si no sabes cómo hacer platos, casi voy dejando un video cómo hacer platos. Listo, en esta ocasión no vamos a poner lo que es alambre, ya que por el modelo no se podría hacer. Lo que vamos a proceder es ya a rellenar las partes que nos faltan. Vamos calculando el gruesor. Vamos viendo la forma esférica, ¿no? Para ir rellenando. Que quede exacto. Porque vamos a raspar ahí, ¿no? Hoy nos hacemos del otro lado.
está, casi está. Como es pequeño, arriba no mucho, que obviamente se acumula la mezcla ahí. Acá vemos más o menos donde nos falta. Listo. Secamos. ¿Para qué es el secado? Bueno, el secado es para que la mezcla se endurezca un poco más rápido, porque la vamos a seguir trabajando. Vamos a raspar y va a estar en movimiento. Si está fresca aún, se nos va a caer todo. Entonces la importancia de ir secando. Si eres nuevo en el canal, te invito a ver una lista de reproducción con todos mis modelos que hemos hecho. Botas salteña, conos, jardineras, de todo un poco. Bueno, voy a traer lo que es para raspar y volvemos. No, ya conseguí mi jevecito o alambre, también pueden usar cualquier cosa que ustedes quieran. Limpiamos bien, pasamos para que vaya al ras la plancha. Simplemente vamos raspando así, ¿eh? Este, como es flexible, da la forma. También pueden usar alambre. De igual manera, que es el otro lado. Vamos raspando y mirando, que tratar que todo esté parejo, ¿no? Si hemos tocado un lado más esto, pasamos más a veces ese lado. A ver, vamos a ver si está bien. Disculpen, casi está bien. Nos sobra, como dije, al mismo recipiente. Si vemos que nos faltó en un lugar, añadimos y secamos. Ya secamos porque ya es la última secada que vamos a hacer, ¿no? Sale el sol. A ver, llegó. Listo. Lo raspamos nuevamente. Es igual como hemos hecho la media luna. Si no sabes cómo hemos hecho la media luna, que es lo mismo, por igual te estaré dejando el video acá arriba o en la descripción. Listo. Ya está. Ahora con nuestra madera la pasamos todos los lados, para que la mezcla se vaya, digamos, un poco flexible para la hora de pulir. Ok, vamos a darle otra forma ahora. Vamos a un poco, a ver, vamos a calcular. Parece más para acá. Ahí creo.
para que se pueda sentar la, ¿no? Ahora no vamos a pulir, digamos, como la media luna de esa vez, sino al otro acabado. Pasamos plancha, como puliendo parte por parte, despacio, ¿no? Tal vez esta forma sea más fácil para ustedes, de que no tienen que estar puliendo. Si saben, con sus preguntas pueden dejarme en los comentarios o sugerencias, yo respondo todo. Bueno, lo dejamos ahí, así como está, sin pulir. Ahora unos tal vez 15 minutos, 15 a 20 minutos lo dejamos reposar y volvemos. Bueno, ya dejando secar un poco, unos minutos, ha ido marcando más o menos cómo va a ir digamos, las olas. Así se ve bien. Que voy a voltear para que puedan ver. Así se ve. Así creo que se ve, ¿no? He ido marcando con el cuchillo, dando una forma ovalada, algo así. Y vamos a proceder a hundir cada vez más el cuchillo, dándole la forma. Hundimos de igual manera. Para eso la mezcla tiene que estar un poco dura, por eso dejamos que seque unos minutos nada más, no mucho, y vamos sacando, ¿no? Por eso no hemos utilizado lo que es alambre, ya que no se podría hacer. Ya. Ahora vamos a ir dándole la forma ovalada, ya que se pierde un poco al cortar, pero con el dedo podemos ir haciendo. Ya saben que al último, con la lija se arregla todo, ¿no? Si no has visto mi maceta de cerdito que he hecho, te estaré dejando acá también en la descripción el enlace para que vayas a verlo, que quedó muy hermoso. Como ven, ahí va quedando más o menos. Esto podemos ir moldeando donde creemos que falta. Si creemos que acá tiene que ir más ondeado, podemos hacerlo. Ya con la lija, repito, ya se arregla más. Así hacemos lo mismo con el otro lado, es que lo voy a hacer y volvemos. Bueno, y ese es el resultado de los cortes que hemos hecho. Si se ve bien, no sé, por la sombra, el sol. Ya, y ahora el acabado que le vamos a hacer, obviamente no va a tener orificio de drenaje, ya que no va a ser maceta, pero si quiere lo podemos usar como maceta, pero vamos a usar una esponja para darle otro acabado áspero. Simplemente, a ver si se nota, vamos frotando toda la maceta así, despacio, no hay necesidad de hacerlo fuerte ni nada. Disculpen si no enfoco bien, es que
Me distraigo al hacer esto. Ya, nada más. Listo. Como si ya tendrá un toque áspero, así que esperemos al desmoldarlo y lo usamos. Bueno, ya pasó un día que hicimos la maceta, la falta desmoldar. Para desmoldar es muy fácil. También tengo un video de cómo desmoldar y otros tips que lo estaré dejando por acá. Pero esto, aprovechando que tiene estas de esto, podemos jalarlo así, ¿ves? Sin esfuerzo. Y jalamos nuestro Heaven y ya simplemente sacamos los papeles. Estamos sacando todos los papeles que nos van a servir. A ver. Miren, acá los vamos a pasar, así se ven, con lija, un poco dentro de la forma y volvemos, ¿ok? Y miren, así es como va quedando. Falta curarlo, tarrajearlo. El tarrajeo te lo dejo al final en la descripción o acá arribita en la etiqueta. Miren, qué hermoso, ¿no? Y también tenemos este blanquito que hemos hecho anteriormente, este mueble, también te lo dejo en la descripción. Así que hay que esperar, curarlo, patrajearlo y probarlo. Bueno, ya pasó unos días, ya está curado y tarrajeado la maceta. Mira, acá he cortado, no sé si llega a ver, una latita, bueno, una cerveza, pero no voy a decir la publicidad, ¿no? Para ponerle el alcohol o etinol, creo que es, que no se consume mucho. Lo vamos a ir probando y he conseguido unas piedras de arriba también para ir poniendo, ¿no? Así que vamos a ponerle, vamos armando. Vamos a ponerle acá al medio y ir agregando las piedras. Vamos a ver. No tan grandes. Más o menos así. Yo creo que okay. Vamos agregando. Se ve ahí, sí, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es echarle alcohol que he comprado porque no he encontrado otra cosa. Ya listo, ya lo abrí, no se podía. Vamos a echarle ahí un poco más light por mi gallo, a ver si con eso prende. Así que vamos a tener un poco de fuego y volvemos. Hola, ya estamos a punto de probar nuestro proyecto, ¿no? Así que vamos a echarle un poco de alcohol, prender un papelito para no sacarnos mucho el fuego y vemos qué pasa. Miren, ahora sí. Y voilà. Miren qué hermoso. Sin gastar casi nada. Un nuevo proyecto para nosotros.